Saludos amigos de Hades Costa Rica, nuevamente con ustedes Oscar Araya, para hoy desarrollar un tema sumamente interesante, como lo son las psicofonías. Este es uno de los tantos temas que nuestros amigos y seguidores vía Facebook nos han solicitado para que desarrollemos con ustedes a través de estas microcápsulas informativas. Bien, para quienes no tienen muy claro qué son las psicofonías o cómo es que funcionan, vamos a ir paso por paso. En inglés esto se conoce como EVPs, que serían los fenómenos de voz electrónicas. Y así a grandes rasgos podríamos decir que son registros de voces dadas por entes desencarnados, es decir, fantasmas, almas, espíritus, como ustedes bien lo quieran llamar. ¿Dónde queda esto grabado? Simplemente en grabadoras, ya sean como las de antes de cassette o las digitales como las tenemos ahora. ¿Dónde inicia esto? Bueno, se da ya por el año 1959 cuando un productor de documentales llamado Frederick Jurgenson decide adentrarse en un bosque para captar diferentes sonidos ambientales de la naturaleza y poder utilizarlos en sus documentales. Cuando él está en el proceso de revisión del material para ver y escoger cuál utiliza y cuál no, escucha la voz de una mujer y le llama poderosamente la atención por dos motivos. Inclusive era entendible lo que esta voz decía en esa grabación. Era algo así como: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿me escuchas? Ahora, ¿por qué esta voz le llamó la atención y lo que decía? Primero, porque se le pareció mucho a la voz de su señora madre ya fallecida, y lo segundo, porque ella lo llamaba Friedel. Entonces, a raíz de esto, él empieza una serie de investigaciones con diferentes métodos científicos, con diferentes instrumentos o aparatos en diferentes lugares o locaciones, y empieza a darse cuenta cómo en algunos de ellos sí empiezan a quedar captadas ciertas voces, ciertas respuestas, inclusive algunas como respuesta directa a preguntas específicas que él realizó. 10 años después, en 1969, Konstantin Raudiv lleva a cabo investigaciones más profundas, tomando en base las de Jurgenson, y es inclusive Raudiv es considerado como el padre de la psicofonía. ¿Verdad? Empieza a generar diferentes hipótesis, empieza a aplicar más procesos investigativos, y es gracias a Raudiv que hoy en día tenemos todo este, por decirlo de alguna manera, concepto de lo que es la psicofonía. Ahora, hay que tener en claro, tanto con Jurgenson como Raudiv, lo siguiente, porque obviamente parte de la ciencia se les opuso, los criticaron, quisieron echar por tierra el trabajo, las investigaciones que llevaron a cabo. Por ejemplo, algunos detractores dicen que esto de la psicofonía no es cierto, que no son respuestas de fantasmas, de espíritus, almas, sino que se puede deber a un proceso de ventriloquía subliminal. ¿Qué sería eso? Bueno, como que la mente del investigador o alguna persona que está ahí llevando a cabo el proceso genera esas respuestas y que los aparatos son capaces de detectarlas. ¿Ok? Sin embargo, en algunos de estos experimentos inclusive enterraban prácticamente el aparato, la grabadora, en cajas herméticas donde ningún sonido podía entrar, y aún así quedaron grabadas toda esta serie de voces o respuestas. Por lo tanto, la ventriloquía subliminal no sería como una posible hipótesis aceptada, por lo menos no dentro de los seguidores de Raudiv y de Jurgenson, ya que lograron de alguna manera desacreditar tal propuesta. Por ahí, otras propuestas o hipótesis hablan de que podría deberse a intervención extraterrestre, lo cual no tiene ninguna validez científica. Eh, Inclusive no hay como estudios que puedan afirmarlo o por lo menos apoyarlo en una mínima parte. Y así otra serie de hipótesis que lo que buscan es darle una explicación. Sin embargo, la más fuerte hasta el momento ha sido esta de que son respuestas de difuntos, almas, etc. ¿Por qué? Porque muchas de ellas responden a preguntas específicas. Por ejemplo, si se preguntan cuál es su nombre, han dado respuestas. Y en Hades, por ahí ahorita les comento algunas psicofonías reales, o más bien no reales, digamos algunas psicofonías que hemos logrado captar a lo largo de estos 10 años de investigación, y que han sido pocas porque realmente ha sido así, pero que nos han dado la certeza de que realmente ese fenómeno como tal sí existe. Desde Jurgenson y Raudiv, ellos sí lograron determinar algo.
Hay algunas psicofonías que no son psicofonías 100% como tal. Por ejemplo, se habla de lo que es la impregnación. Se hace una pregunta específica, ¿cuál es su nombre? Y resulta que la respuesta que queda grabada es fuego, fuego. Entonces, en este caso, podríamos estar hablando de una especie de eco, onda que quedó ahí atrapada y que por algunas condiciones atmosféricas, etcétera, logra percibir el aparato que se está, o la grabadora que se está utilizando para captar, y que sería como un eco que quedó ahí atrapado y que entonces va a quedar grabado dentro de la cinta o la grabadora que se está utilizando. Esto no sería una psicofonía auténtica, ya que, insisto, es una especie de impregnación. Es algo así como cuando alguien dice el abuelo se murió, pero a veces a ciertas horas del día podemos oler el cigarro que fumaba o podemos escuchar su voz cuando tosía. En este caso no es que la alma del abuelo esté ahí, sino simplemente es que en las paredes, en la madera, en ciertos materiales de construcción van a quedar olores atrapados, van a quedar sonidos, y ante ciertas circunstancias atmosféricas se van a liberar, y entonces los que están ahí habitando van a empezar a percibir esa voz, esos pasos, ese olor, y creen que el alma del abuelo está ahí, pero realmente eso no es así. Más o menos así funciona un poco esto de esas otras psicofonías, por decirlo de alguna manera, pero que no son psicofonías como tal. La que sí podríamos llamar psicofonía como tal es la que brinda una respuesta ante una pregunta específica. Por ejemplo, para ir un poco hacia lo que les mencionaba el grupo Hades en estos 10 años de experiencia, allá por el año 2011 más o menos, uno de los casos más fuertes, el segundo caso más fuerte que hemos tenido ha sido en San José de la Montaña, en una productora de flores, y dentro de las oficinas administrativas de esta productora hicimos varias psicofonías, porque estuvimos trabajando durante 4 o 5 meses, donde íbamos cada 15, cada 22 días. Y en una de las psicofonías, ¿verdad?, que se realizó, se le preguntó: ¿dónde está usted? No hay ninguna respuesta audible, porque eso, voy a hacer aquí un paréntesis. Se dice que la frecuencia auditiva de estas psicofonías, o de estas voces, de esos entes, por decirlo así, están por un nivel más bajo que al oído humano. Es casi que es a la frecuencia con la que escuchan los animales. Eh, entonces, al oído humano, en el momento no lo escuchamos. Es hasta que metemos la grabación en una computadora que nos vamos a dar cuenta que realmente hay una respuesta. Entonces, cuando se preguntó allá en San José de la Montaña, ¿dónde está usted?, la respuesta que queda grabada es una voz masculina, como lejana y a la vez hueca, y la respuesta es no sé, ¿verdad? Psicofonías más adelante se vuelve a preguntar y se le dice: ¿cuál es su nombre? Díganos su nombre. De igual manera no escuchamos nada en el momento, pero a la hora de revisar el material hay una respuesta igual, una voz de hombre que dice Carlos, Carlos, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos cómo si realmente el fenómeno existe. Ahora, también hemos logrado captar psicofonías que no son reales. Por ejemplo, recuerdo en Puriscal un caso donde la familia decía que a altas horas de la noche, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo, descansando, escuchaban gente conversando específicamente en la sala. Resulta que en una de las psicofonías, de igual manera no escuchamos nada ahí, pero ya en la revisión del material, escuchamos un ay Dios mío. Lo cual dijimos, esto es una psicofonía. Sin embargo, a la hora de analizarlo y contamos con el análisis y la orientación de un experto en radiofrecuencias, y con diferentes programas que él tenía en su computadora, él nos logró demostrar que ese ay Dios mío era como decir un eco que se había metido sobre una onda radial. Y él nos explicaba lo siguiente: vamos a imaginar que, por ejemplo, en el terremoto en Chile, cuando empezó, una persona exclamó ay Dios mío. Eso va generando una onda y sale de la atmósfera y empieza a viajar por distintas partes, ¿verdad? Inclusive fuera de la Tierra, y en algún momento logra captar o logra interceptar una onda radial y se monta sobre esa onda y empieza a viajar. Entonces,
Lo que él nos explicaba es que en esa casa, muy posiblemente lo que esté pasando es que algún tipo de onda radial está pasando, la cual puede venir de una antena de estas de radiofrecuencias de los taxistas, etcétera, y que hace por ahí algún tipo de fenómeno que sea audible en condiciones de silencio extremo. Y con los aparatos que él tenía, con los programas, perdón, que él tenía en su computadora, nos logró demostrar que eso realmente no era parte de una respuesta como tal, sino que era algo que venía, como les digo, dentro de, como un eco que venía dentro de esa onda radial. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque obviamente la explicación que él nos dio fue un poco más técnica, pero básicamente, entonces la descartamos como una psicofonía. Bien, eh, todo esto obviamente requiere de un proceso de análisis, de tener un buen control, por decirlo así, a la hora que se está haciendo el proceso de investigación para poder descartar cómo es que se puede determinar si una psicofonía es real o no. Hemos estado en lugares donde, por ejemplo, tal vez algún vecino cercano a la casa contigua escucha que estamos haciendo psicofonías y yo se empieza a escuchar donde quieren como empezar a manipular y empezar a generar respuestas y todo, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso para no caer en algún error. Sin embargo, al menos en San José de la Montaña, donde tuvimos estas dos psicofonías, tenemos la certeza porque era prácticamente un edificio en medio de una gran plantación, ¿verdad? Donde se siembran eh, todo esto de las flores y no teníamos ahí otras personas que pudieran estar interfiriendo en el trabajo de nosotros. Bien, cualquier duda acerca de la psicofonía, no duden en escribirnos a través del Facebook, a través de la página o correo. Al final de este video les vamos a dejar nuestros canales de contacto por si tienen alguna duda o deseen ampliar un poco más acerca de las psicofonías. Inclusive si en algún momento han logrado captar una psicofonía con su celular, con alguna grabadora, de manera confidencial pueden pasárnosla vía correo y nosotros con mucho gusto las revisamos y podemos darle también nuestro criterio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en otra futura cápsula informativa. Nos vemos, un abrazo. Hasta luego.